Atención, el siguiente video es de montería. Ruego a los espectadores atenerse e intentar usurpar sus contenidos. Mi hermano había muerto hace poco tiempo. Se había suicidado en su habitación en circunstancias particulares. Yo soy su hermano mayor. No entendía cómo podía haber pasado eso. Me dolía mucho, pero nunca me había sentido muy unido a mi hermano. Con el pasar de los meses, la vida volvió a la normalidad. Pero bueno, la historia no empieza aquí, sino a partir de un día en el cual mi madre me llamó a arreglar la computadora. Mi padre decía que se había metido un virus en la computadora de la casa, que antes era la de mi hermano. Antes era solamente de él y se la había comprado por su cumpleaños unos meses antes de su muerte. Yo tenía ciertos conocimientos de computación, así que dije que no iba a ser un problema. Fui a la casa de mis padres una tarde después del trabajo. Cuando empecé a revisar los archivos de la computadora, me di cuenta que no había un troyano ni ningún virus parecido, sino que había errores focalizados en los sistemas de la computadora que hacían que no pudiera funcionar bien. Empecé a ahondar más en estos archivos hasta que encontré una carpeta que el antivirus profesional que usaba detectó como peligrosa. La computadora no funcionaba bien, así que no me importó las repercusiones que esto pudiera tener. Así que abrí el archivo. Era muy liviano, demasiado liviano como para poder ser un virus. Era un archivo .txt. Entonces, con un arrebato de curiosidad decidí abrirlo. No sabía qué era, capaz fuera algo interesante. En su interior decía Damián, el nombre de mi hermano, y una dirección muy larga de una página web. En ese momento decidí entrar en esa página, pero al no saber qué pudiera tener, cerré la puerta y me decidí a ver qué había ahí. El buscador tardó casi 2 minutos en encontrar la dirección, y teniendo una conexión de internet de alta velocidad eso era muy extraño. Cuando llegué era algo parecido a una página pornográfica, y en ese sitio solo había imágenes. Parecía que la página era muy larga, no tenía ni links, ni segundas opciones, ni ventanas, ni nada. Eran puras imágenes, ni siquiera había un título. Seguí hasta abajo, pero me di cuenta que la página terminaba en un punto, y pasando ese solamente era un fondo negro. No tenía ni idea de qué me podía encontrar ahí. Cuando llegué al fondo había un cartel que decía usuarios conectados y una pantalla de chat rudimentaria. La pantalla de chat decía hola. Me fijé en la lista de usuarios pensando que ese sitio era muy viejo y que ese mensaje debería ser viejo también, pero no. El mensaje estaba fechado hace menos de un minuto y solamente había 2 usuarios conectados. Esa persona se estaba dirigiendo a mí. ¿Quieres hacerme una pregunta? ¿Por qué una pregunta? Porque yo puedo responderla, contestó en la pantalla de chat. ¿No tienes alguna curiosidad que quieras satisfacer? Te demostraré algo. Ahora un pájaro pasará por tu ventana. Miré hacia la ventana y un pájaro pasó volando. Me quedé estupefacto. ¿Qué mierda había pasado? ¿Ves? Pregúntame lo que quieras. Dudé por unos minutos y luego le contesté. De acuerdo, ¿cuál es mi nombre? Tu nombre es Fabio. Tenía razón. ¿Cuántos años tengo? 21. Otra vez tenía razón. Empezaba a darme risa. Era como Akinator, Cleverbot, contestaban mis preguntas. Era gracioso. Te da risa, ¿no? Pregúntame cosas más serias. ¿No tienes nada mejor que preguntar que tu nombre o cosas que ya sabes? ¿Alguna duda más interesante? Una pregunta me surgió. No sabía de dónde ni por qué, pero sentí que tenía que hacerla. ¿Por qué mi hermano se metería en un lugar como este? Quería respuestas. ¿Se conocían? Por supuesto que sí. Él me buscó. ¿Le buscó? ¿Quién eres? Esa es una pregunta que no puedo contestar. Respondiste preguntas tontas. ¿Qué era no una más difícil? ¿No es que te gusta contestar preguntas difíciles? No puedes contestar preguntas así porque sí. Tienes que sembrar un poco de confianza. ¿Confías en mí? Le contesté, por supuesto que no. Ni siquiera sé quién eres. Entonces deberíamos encontrarnos. Suenas como un violador. Eso me ofende. Soy una persona decente. Bueno, si es así lo que quieres, de acuerdo. No te daré la dirección. Solo necesito un favor. Esta noche deja la ventana abierta en tu casa.
dije que no tenía problema. Vivía en un edificio de 15 pisos y vivía en el piso 15. Así que dije, bueno, la cita está concretada. Sí. Deja una nota con las preguntas que quieras que te conteste. Y en la mañana encontrarás las respuestas. ¿Cómo sabía quién mierda era yo? En realidad supuse que él no lo sabría. Simplemente habría acertado por medio de azar. Nadie va a ver la respuesta a esas preguntas sin conocerte. Habiendo arreglado la computadora, me fui a mi casa. Y antes de irme a acostar, escribí una nota en una servilleta con 3 preguntas. La noche pasó tranquila, hasta que, poco antes del amanecer, escuché un ruido como pasos que venían cerca de la cama. Noté por una suave corriente de aire en mi hombro que estaba la ventana abierta tal como me había pedido el hombre de la página web. Extrañamente, aunque fuera una noche de verano, sentí un frío muy fuerte que venía de la habitación misma, así que decidí abrir los ojos. Me di vuelta tranquilamente y la habitación estaba en completa oscuridad. Y apenas con el rabillo del ojo pude ver a una sombra alta y negra. Tenía brazos largos, manos largas. Al estar en las sombras no podía ver bien su cara. Parecía como si estuviera vistiendo una túnica de monje o algo parecido. Automáticamente me quedé quieto en la cama. Esa fue la mejor reacción que pude haber tenido en esto. Aparentaba que esa cosa estaba ahí desde hace más tiempo del que yo creía. Acostado en la cama y viendo por el rabillo del ojo, miré cómo se movía a través de la habitación y se ponía al lado mío. Se arrodilló justo al lado de mí y yo, con los ojos apenas entrecerrados para que no pudiera darse cuenta que lo miraba, contemplé su horrible cara, pálida y redonda como la de una lechuza y con ojos negros y profundos, inhumanos. Me di cuenta en ese momento que no era humano. Se acercó más a mí y me miró muy de cerca, y un escalofrío me recorrió desde el cuello hacia abajo de él. En ese momento se acercó lo más que posible a mí. Me quedé quieto y vi que tomaba con su mano izquierda la nota que había escrito. Sin apartar sus ojos de mi cara, tomó un lápiz del lapicero que también estaba sobre la mesa de noche y empezó a escribir. Guardó el papel y lo guardó en su manga y se sentó en el marco de la ventana. Me siguió viendo durante largo rato. Después de un tiempo empecé a quedarme dormido, aunque no lo quisiera. Me levanté con el primer rayo del sol y cuando miré por la ventana había desaparecido. No quise leer eso automáticamente, tenía mucho miedo. ¿Qué mierda era esa criatura? Tardé casi todo el día en decidir qué hacer. Pude volver del trabajo a eso de las 8 de la noche. Me metí en el sitio web de vuelta. Esta vez era diferente. Era una ventana de chat y un rectángulo que supuestamente grababa la cámara web que tenía encendida en ese momento. Mi amigo no tardó en mostrarse otra vez. Ponte los auriculares, me dijo. Me puse los auriculares. Esta vez pude escucharlo. Así que dejaste la ventana abierta. Quieres tus respuestas, ¿no? Los requisitos están cumplidos. La primera pregunta era ¿quién eres? No soy humano, ni nunca lo fui. Puedes decirme, Aaron. Tu segunda pregunta fue ¿qué relación tenía con tu hermano? Yo le contestaba preguntas al igual que ti. Era un chico más curioso de lo que tú eras. Sentí un frío muy fuerte, otra vez, y un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una mano que me tocaba el hombro, y de repente vi una cara blanca que estaba al lado mío. La criatura, que era la misma que había visto la noche anterior, dijo con una voz muy calmada: ahora te responderé tu tercera pregunta. Tu hermano murió porque no pudo vivir con una respuesta. ¿Qué soy yo? Empecé a agitarme y decía, no, muy bien, entonces, te diré algo antes de irme. Si no quieres que vuelva a hablar contigo. Dio vuelta a la silla para ponernos cara a cara y dijo mirándome directamente al alma: no dejes la ventana abierta. No podía defenderme. Me caí de la silla y me arrastré hacia afuera de la habitación. Cuando volví no había nadie. Sigo sintiendo que la presencia de esa cosa me sigue viendo a través de la ventana mientras duermo. Y me tienta abrirla para saber cosas que nadie más sabe. Pero ya sé que su precio es terrible. Mi hermano murió por soportar una verdad. Prefiero vivir en la ignorancia.